Continuamos en su espacio Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También estamos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y el canal de Sol 106.5. Así que, así como también en Instagram, Facebook y Twitter, que son nuestras redes sociales. Nos pueden seguir ahí y ver el programa en diferido y en vivo. Así es, Eliseo. Diferente a como lo hemos hecho en otras ocasiones. Comenzamos por China, pero ahora queremos ir a China después de hablar de algunos puntos internacionales, porque en China está pasando algo que promete o amenaza con tambalear las economías del mundo. ¿Y cuál es este fenómeno? Hace unos días, Evergrande, una de las compañías más grandes, así como su nombre, los americanos llaman Evergrande, porque no se pronuncia la E. Evergrande es una de las compañías más grandes dentro de las 50 más grandes del mundo en real estate. Es una compañía de inversiones en real estate, de construcción, de adquisición, desarrollador inmobiliario de viviendas en China, de origen chino, y ha anunciado que no tiene dinero, que no tiene liquidez para enfrentar las obligaciones financieras. Y resulta, Eliseo, que la deuda de esa compañía Evergrande, son 300 mil millones de dólares. 300 mil millones de dólares debe esa compañía. Y sus obligaciones el pasado 23 de septiembre eran de 90 millones, pero dice que no tienen liquidez. Con lo cual los acreedores están tambaleándose. Las bolsas mundiales han caído, sobre todo la de Hong Kong y la de Asia, han caído grandemente ante la amenaza de que esta compañía pueda fracasar, pueda entrar en un default, en una quiebra, haciendo lo que los economistas llaman un efecto de contagio en la economía. El problema es que esto está revelando una caja de Pandora. Así es. Que no empezó con Evergrande. Así es. Esto empezó con una empresa que se llama Huarong, que es un asset manager, o sea, una compañía que maneja activos, inversiones. Sí. Claro, esta compañía que tiene no solamente en real estate y en construcciones, también se ha metido en el mercado de los vehículos eléctricos. Esa compañía tiene uno de los equipos de fútbol más grandes del mundo que están en China, la construcción de una isla para el ocio, la construcción de uno de los estadios más grandes del mundo. Es decir, tiene inversiones grandísimas. Entonces, pero apoyadas en deudas, apoyadas en bonos, apoyadas son estatales, son compañías estatales, que son instrumentos para ejecutar inversiones, ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que sucede? En el caso de Evergrande, el sector inmobiliario chino es entre el 15 y el 20% del Producto Interno Bruto de China. Sí. Claro, ante la generación de bienes, lo que hacen esos bienes es buscar inversiones. Y como la población china está ganando dinero, está adquiriendo bienes, lo que hacen esos bienes es buscar inversiones. Y las inversiones de los chinos se estaba yendo, y digo estaba en pasado porque no sabemos lo que va a pasar, pero estaba yendo a compra de real estate, de casas, de apartamentos, de viviendas. Recordamos que en las últimas semanas aparecieron titulares que hablaban de las ciudades fantasmas chinas. Las ciudades fantasmas chinas eran ciudades, edificios completos que no tenían quien las habitara, porque eran inversiones que los chinos entendían que eran sólidas y lo que iban esas inversiones era buscar real estate para garantizarlas. ¿Qué sucede? ¿Y por qué hablé del caso Huarong primero? Ese caso explota en el 2018. Sí. Comienzan las investigaciones, comienza el escándalo, la compañía 18 mil millones de dólares y debe decenas de miles de millones de dólares como pérdida de operaciones.
ese caso provocó una investigación del gobierno chino, que intervino la compañía. Y comenzó el proceso y el 29 de enero de este año fue ejecutado Lai Xiaoming, que era el máximo ejecutivo de Huarong. Se rescata la compañía, el hombre lo sentenciaron por recibir soborno, corrupción. Lo ejecutaron. Y salieron una serie de cosas que produjo el gobierno chino, informaciones, hablando de que tenía una cantidad X de amantes, que gastaba esto. Bueno, al hombre lo ejecutaron. Sí. ¿Qué pasa? Que casi siempre cuando hay esas prácticas se vuelven sistémicas. Y todas esas compañías son dirigidas por jerarcas del Partido Comunista Chino y por el gobierno. Comenzaron a investigar en otras entidades similares y ahora ha aparecido este caso, el caso de Evergrande. Seguramente esto va a terminar de forma muy parecida a como terminó el caso de Huarong. Van a agarrar a los máximos, a los responsables de la compañía, los procesarán y terminarán fusilando en 1, en 2 o en 3 años. Sí, eso resuelve el asunto del rumor y de la información, sí, y del prestigio. Ahora, lo que no resuelve es la deuda. Exacto, no. Y la sostenibilidad de ese y el modelo. Criterio de manejo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Como tú señalas, lo de la deuda. La deuda china es en China y nada más afecta a los chinos. Correcto. Como el yuan no es una moneda convertible ni transa en los mercados internacionales, ellos pueden contener la crisis, sí, de forma local. Lo que pasa es que la escala para poder rescatar a Evergrande, debido al tamaño de esa deuda, de los 300.000 millones, implica sacar de las reservas chinas para cubrir ese fenómeno. Lo que se está discutiendo en el mundo entero es realmente too big to fail. Es realmente muy grande para caer. ¿Se dejará caer? Que no. ¿O se va a rescatar? Que como te decía antes, al ser una práctica sistémica, no se sabe cuáles otras entidades similares hay en China con el mismo problema. Sí. Y la otra es cuáles son las reservas que van a liquidar los chinos. ¿Dónde están esas reservas? No. De lo que tienen en China. ¿Traerán de lo que tienen en los mercados internacionales? No, definitivamente. ¿Va a ralentizar el programa de inversión china extranjero? Eso es lo que se vislumbra, Eliseo. Sabes que China ha estado muy agresiva en los últimos años, sobre todo en construcciones en Latinoamérica y en mercados no tradicionales. Ha estado invirtiendo en construcción en África y en Latinoamérica. Y todo eso se está haciendo con un modelo de endeudamiento, lo que lo convierte en una especie de burbuja. Recordemos la burbuja. Pero es un endeudamiento endógeno. Sí, es chino. Lo que pasa es que cuando tú te extiendes... Es como el de Estados Unidos, que es endógeno. Sí, pero, es la moneda que él mismo imprime. Sí, lo que pasa es que hoy en día todos los mercados están interrelacionados. Sí, claro. Eso no sí. hay forma de contener, como en en 1985, hubo yo creo que la primera burbuja que se habla, que ha impactado la comunidad internacional, la burbuja japonesa de 1985, que era Babaru, el Babaru Keiki, que era la economía de burbuja, que fue la primera vez. Recordemos que Japón era el líder mundial de todo. En 1980 y 85, Japón se vislumbraba como líder mundial de todo, desplazando economías como Alemania, la economía alemana, Francia,
estaba tomando todos los lugares económicos con un auge impresionante debido a sus producciones y su gran cantidad de exportaciones. Pero era una burbuja, porque donde quiera que hay un desplazamiento de capitales hacia un solo sector y estos capitales estén impactados o influenciados por la psicología humana, porque la persona cree que esos son los valores que van a surgir y que me van a dar mayor rendimiento. Richard Thaler, se Premio Nobel de Economía. Así es, se produce un desplazamiento de valor hacia un mercado que termina no respondiendo a las expectativas y se rompe la burbuja, se destruye la burbuja. Eso fue lo que pasó en la burbuja inmobiliaria, que se cataloga como una de las mayores crisis de la humanidad de 2008. Los Lehman Brothers, sí. El Fannie Mae. Bueno, la crisis de 2008 viene por el tema de quién quiebra primero. El que garantiza los préstamos. Ese fue el que quebró, que fueron las aseguradoras. Sí, Fannie Mae y Freddie Mac. Así es, pero es el quiebre, el fracaso de un modelo de desarrollo. Claro. Y eso es lo que te está viendo ahora. El fracaso de ese modelo de crecimiento económico que se muestra. Esa expansión agresiva. Y contracíclica, porque mientras todos se hundían, ellos subían. Los chinos subían, esa economía abultada y agresiva. Que ahí es como tú dices, lo que tú señalas del tema de la interconexión. Claro. Pero ahí vamos hacia atrás. Entonces, ahí volvemos al tema de lo que planteaba Keynes. Keynes decía que lo que hay que grabar en las economías son los superávit. Sí. ¿Por qué? Porque un superávit en un sitio implica un déficit en otro. Entonces, o sea, lo que le sobra a este es porque le falta a aquel. Por esa misma teoría de la interconexión. Sí, interconexión. Y eso se da en la Unión Europea. Lo del norte tiene superávit porque lo de abajo lo del sur tienen déficit. Sí. Y esa crisis. No hay equilibrio. Y ese superávit de China que hacía que los chinos producen muchos bienes, exportan, pero los norteamericanos se endeudan con China para importar los productos chinos. Y la Unión Europea. Entonces, China está, a su vez, produciendo bienes, exportando, pero los importadores se están endeudando para importar. Pero es que el valor cuando ese esquema no funciona, se rompe. ¿Quiénes son los que han sacado mayor partido de la globalización? Son los países asiáticos. Sí. China, India. O sea, son los países que más mejor partido, porque se están dando el mismo ciclo en los dos sitios. Así es. O sea, los dos se están beneficiando de un incremento de la producción y de que Occidente se endeude para comprarle a ellos, para que ellos dejen reserva en esos países. Así es, así mismo es. Que no es un ciclo como el que se da en los países productores de petróleo, por ejemplo, sí, que es una economía de extracción que no deja nada. No hay manera. ¿Entiendes? Aquí no, aquí se ha generado una movilidad social, un proceso interno muy fuerte. Por ejemplo, China, y eso lo hemos analizado aquí otras veces, China ha hecho una transición de población de rural a urbana, de la más importante, creo que de la historia mundial. La pobreza, los niveles de pobreza que tenía China hace apenas 50 años no tienen nada que ver con los niveles de hoy. No, y la composición interna de la población, de la ciudad, de los campos a las ciudades. Una clase media que no existía anteriormente, que es la clase media que yo menciono, que está ahora buscando propiedades inmobiliarias en China. En los años 60, en China había regiones donde el hambre era un problema. El hambre. Sí. Y por eso la población... Pero la población fue regulada porque no podían tener más hijos. Exactamente. que precisamente esas medidas han sido eliminadas ya. Pero es tan así que China está en el ojo de la comunidad internacional por este problema. Y para
justificar y darnos la razón en lo que estamos hablando y el asunto del control de su moneda, China acaba de declarar ilegal toda transacción en criptomoneda. Toda transacción en criptomoneda. ¿Por qué? Porque China necesita tener pleno control de la moneda de transacción en China. La criptomoneda va en contra de ese modelo porque no es regulada, no está regulada. Porque la manera en la que los chinos controlan, hace dumping para poder controlar los precios y mantenerse competitivo, es a través del tipo de cambio. Se tiene una moneda no convertible y entonces ellos controlan la variable monetaria interna, la controlan. Así es. Entonces, como no transa, no recibe. Porque tú puedes atacar una moneda haciendo compra masiva y le subes el valor. Sí. Entonces lo saca de competitividad. Entonces, por eso es que el yuan no transa. Y por otras miles de razones. Porque es una manera de controlar artificialmente el precio de la mano de obra, el precio de los insumos, los precios internos, la correlación interna y un mayor control de las transacciones. Todo hay que cambiarlo a yuan. Así es. Bueno, y vimos también esta semana, hace apenas un día o dos, que parece que Estados Unidos se puso de acuerdo con China y con la empresa Huawei. Bueno, se dice que es por el AUKUS. Por el AUKUS, exactamente. Una respuesta a ese acuerdo Australia, United Kingdom y US. Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Bueno, se dice que es el proceso para bajar presión por el tema del AUKUS. ¿Qué está pasando? Es una operación bifronte. Te suelto tu ejecutiva, que eso es uno de los puntos que nos separan. Sí, hay que recordarle a los oyentes que estamos hablando de la vicepresidenta de operaciones de Huawei, que fue encarcelada en Canadá mientras hacía una presentación en Canadá. Los Estados Unidos la pidieron en extradición a Canadá. Canadá la apresó bajo supuestos manejos ilegales para proveer de computadoras a Irán. Ustedes saben que Irán tiene una prohibición, un embargo, y hay ciertos bienes de Estados Unidos que no pueden entrar a Irán, lo mismo que pasa con Cuba. Y de lo que se acusa a Huawei es de maniobrar para vender bienes de Estados Unidos a Irán a través de compañías por debajo de Huawei, compañías bajo el dominio de Huawei. Entonces, la hija del presidente de Huawei, que no es cualquiera, no es una vicepresidenta cualquiera, es la hija del fundador de Huawei, fue apresada en Canadá y tenía 2 años ya de prisión domiciliaria en Canadá, no podía salir. Una fianza como de $8 millones. Así es, pero tenía prisión domiciliaria y acaba de hacer un acuerdo, Estados Unidos y Huawei, para liberar. Y te decía que era una operación bifronte para reconfigurar un poco el tablero a raíz de este acuerdo AUKUS, porque por un lado se negoció esto con los chinos, pero por otro lado Biden va a tener una reunión bilateral con el presidente Macron. Claro, para pasarle la mano. Sí. Porque Macron ha perdido uno de sus negocios más importantes. Bueno, tendrá que hacer algunas concesiones Estados Unidos para compensarlo. Sí. Para pasarle la mano, Francia le dijo, una puñalada en la espalda de los Estados Unidos. Ahí habrán. Pero hoy también se reunieron, me recuerdo la cumbre de los cuatro, el Quad, que es la reunión cuadrilateral de 4 grandes que son Inglaterra, Japón, Estados Unidos y India. Y India, exactamente. India, para hablar de esos mismos temas. Es decir, que se está moviendo el panorama internacional y vamos a seguir dándole seguimiento para que los amigos estén al día. Y antes de que entremos a una pausa. Antes de que tengamos que entrar a la pausa, porque viene nuestro invitado, que eso en unos minutos, tenemos que hablar algo del patio, Luis, porque adelante, no podemos, demasiado, como dice José Aterriza.
Hay que Él aterrizar. entiende que mientras estamos hablando internacional, estamos volando. En el aire. Estamos en el aire. Sí, no. Pero definitivamente la noticia es el presidente en Nueva York. Bueno, el presidente de Nueva York, la clase económica fue la noticia la semana pasada. Sí, ahora lo que es noticia es que hubo una fiesta. Porque es que, mira lo que está cayendo la política de aquí. Primero, de hacer una noticia de una cuestión sin mucha importancia, que se ha dado en muchos lados. López Obrador anda así. Bueno, eso es un recurso de propaganda. Populista. Hay parte de la población que es sensible y que le gusta eso y que valora eso como positivo. Perfecto, eso se le respeta. Y es para ese grupo que eso está hecho. Pero entonces eso trae respuestas. Eso trae respuestas porque te van a comenzar a ver hasta lo que tú te comiste en los sitios. Así es. Y ahora ha salido un reportaje de New York Post, que no es de aquí que sale. Fíjate lo que es el control de la narrativa en la prensa local, donde nadie dijo nada de eso, donde la agenda del presidente eran solo los actos oficiales. Pero ¿qué pasa? Que New York Post tenía unos periodistas ahí que estaban cubriendo unas actividades que habían ahí de De Beers, la casa de productora de diamantes, de joyas de diamantes, que era en ese hotel la actividad. Entonces, el hotel estaba destinado a ese evento, y resulta que parece que esos periodistas se encontraron con la actividad del presidente Abinader ahí del New York Post y le dieron cobertura, y ha aparecido que el hombre, que la comitiva alquiló un penthouse, el penthouse que improvisarle un restaurante, porque el restaurante donde ellos querían ir, que era el restaurante del hotel, era lo que se llama Veranda, se llama el sitio, estaba reservado completo, y entonces hubo que habilitar una suite del penthouse y convertirla en un restaurante con el chef cocinando de arriba, un espectáculo. Y ya tú sabes que más de 40 personas, ahí salieron las fotos, estaba Bill Clinton, y con música en vivo, un saxofonista. Bueno, ya tú sabes que la gente en las redes se economizaron en el exacto, era preferible en la primera clase. Si se va en primera clase, eso no sale, eso no es noticia. Para que tú veas cómo son las cosas. Si él se va en primera clase y no da no habla de lo que dijo allá, que austeridad, que nadie va a viajar en primera. Si no hace eso, esto no es noticia. Porque lo que le dio relevancia a eso fueron las declaraciones del día antes, donde él hablaba de una supuesta austeridad, que nadie iba. Ahí está. Bueno. Míralo ahí. Aunque lo haya pagado él de su bolsillo. Ahora la narrativa puede ser cualquiera. Lo otro, el inicio del año escolar en el sistema de educación pública. Muchas quejas. El tema de las escuelas, el tema de la alimentación. Hay una comunicación del Politécnico Loyola donde dice que va a descontinuar, que solamente podrá estar subvencionando la alimentación escolar hasta el día 1 de octubre, porque el Ministerio de Educación, ellos han tratado de comunicarse y no le ha respondido. Hay muchas quejas de las escuelas, de los planteles escolares. Hay otro tema también, que eso, la verdad es que yo no sé cómo explicar eso, porque después de un año y pico las escuelas cerradas, ahora resulta que las escuelas no sirven. O sea, no le dieron mantenimiento. ¿Y qué estaban haciendo durante este año y pico? Donde el ministro de Salud dice que en 15 días se le van a hacer pruebas de COVID a los niños. O sea, en 15 días. Bueno. ¿Y qué estaban haciendo hace un año? Bueno. O hace un mes. ¿Por qué eso se hace por grupo? ¿Cómo va a ser el protocolo de pruebas? ¿Cada cuánto tiempo le van a hacer pruebas? Le van a hacer pruebas a la familia. Y cuando encuentran un positivo, ¿qué van a hacer? Van a aislar el curso completo, la familia completa. O sea, son yo la verdad que no entiendo el nivel de improvisación. El otro punto es el tema de Punta Catalina. Esta semana, hace días que está, primero el incremento de los apagones. Primero se negaba que no, que sí, pero ahora resulta que ya las autoridades admiten que hay un incremento de los apagones. Esto viene acompañado de una noticia, un desmonte del subsidio eléctrico, que es lo que estaba en el pacto eléctrico. ¿Y a quién va a afectar este desmonte del subsidio eléctrico? Que se va a dar hasta el año 2026, el desmonte progresivo. Es a la banda
que consume de 300 kilovatios hacia abajo, que son los más pobres. Probablemente a la clase media, a las industrias, no le suba la electricidad, pero a los más pobres sí le va a subir. Eso, porque el subsidio es en esa franja. Obviamente eso impactará luego en las otras franjas, porque esa es la parte, ese es el fine print, la letra pequeña. Pero van a empezar por ahí, por esa franja de consumo. Entonces, si tú a eso le sumas que hay un incremento de los apagones, y lo más grave es que el incremento que se está dando ahora es por un tema de una imprevisión en la compra del carbón. O sea, la planta se quedó, Punta Catalina se quedó sin carbón y hubo que sacarla del sistema. Y eso provocó pérdida por $15 millones en 15 días. O sea, aquí se perdía $1 millón diario en electricidad que no se podía generar. Y si tú le sumas a eso lo que costó eso en apagones, lo que le costó a la economía de este país en apagones, eso, yo no sé por dónde anda el costo. Y lo grande es que no hay ninguna consecuencia. O sea, aquí lo que se está diciendo es, bueno, que ese contrato, yo hay una explicación, una cuestión totalmente absurda del ministro de Energía y Minas, que fue que la administración anterior firmó un contrato que no tiene ninguna penalidad si no cumple, si el suplidor no cumple. Pero ven acá, tú tienes un año ahí. O sea, ok, no tiene ninguna penalidad. Perfecto. Pero tú tienes un año ahí. Entonces, la licitación que había que lanzar en marzo, porque el contrato termina ahora, o terminó ya. La licitación que había que lanzar en marzo para comprar el carbón, ¿tú sabes cuándo? En julio. O sea, aquí se tardaron 3 meses en hacer el proceso para comparar para contratar el nuevo suplidor o recontratar al que estaba. ¿Y qué pasó? Bueno, se quedó sin carbón. Ahora lanzaron un proceso de emergencia para comprarlo rápido. Bueno. O sea, es una cuestión que yo no sé cuál es el criterio. Y son las excusas, las mismas excusas, para usar un término criollo, las mismas excusas pendejas. Que no, que fue que fulano, que esto, que lo otro. Pero mientras se perdieron $15 millones bueno. En 15 días, 850 millones de pesos, pero el presidente viaja en clase económica. Bueno, Eliseo, tú sabes que eso es... Bueno, y los obispos están regados. Ayer Castro Marte, obispo de la diócesis de Higüey, ¿no es Castro Marte? No sé. En el mensaje de la Virgen de la Mercedes, le entró a los funcionarios que no son austeros. Bueno. La verdad es que hay un doble discurso que el presidente tiene que manejar. O sea, él, por un lado, se mercadea bien, es su mejor vocero, es el mejor vendedor de su administración. Sí. Ahora, tú no puedes salir en primera plana diciendo que tú viajas en clase económica y que hay austeridad. Y la noticia que está más para abajo, que aquí se perdieron casi 900 millones de pesos por una... Y que no ha pasado nada, que tú ni siquiera le has llamado la atención. Bueno, esperemos que sí, que le llame la atención y que el equipo se ajuste, porque ya es hora de que se ajuste. Vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el doctor Miguel Escala y vamos a hablar de educación. No le cambien, regresamos en breve.